Ya, ¿Ahora? sí, 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 sí. Continúe. Ya, ahora sí, ya listo. Entonces vemos que acá aquí estaban aquí, las arterias vertebrales, ¿no? Derecha, la arteria vertebral izquierda. Tienes unos capos en esta estación, ¿no? Sale lateralmente aquí, la arteria cerebrosa aquí, posterior inferior, ¿sí o no? Posterior inferior. ¿Y qué sería aquí? La arteria aquí, anterior inferior, ¿sí o no? Anterior inferior, ¿sí o no? La AICA, la pica, ¿sí o no? Ya te saben, unos cráneos son ustedes. Y de la pica sale la arteria medular posterior y de la vértebra, de la vértebra le sale ¿qué? La arteria medular anterior, ¿no? Eso es clásicamente. Y vemos cómo asciende, profesor, hasta las arterias laberínticas, las arterias pontinas de la arteria basilar, y acá viene su rama terminal de la arteria basilar. ¿Cuál es? La arteria cerebral, la última colateral, la arteria cerebelosa superior, superior. Y la que viene más arriba sería la arteria cerebral posterior, la que hace la pinza arterionerviosa al tercer nervio craneal. Pregunta de examen, ¿no? Acá la arteria laberíntica y cerebral anteroinferior se llamará como la pinza arterionerviosa con la 6. No te vayas a olvidar, ¿eh? Pregunta de examen son esas. Dieta cerebral posterior, profesor Casimiro, viene por acá y ramifica toda la parte dorsal o basal de esta cara, ¿cierto? Y se mete posteriormente inferior hacia la eh, cisura interhemisférica para la parte posterior, detrás y encima del cerebelo. ¿Para qué? Para justamente hacer cara inferior y medial del lóbulo temporal y occipital. Muy bien. Entonces vimos arteria vertebral, ahí está. Viene por aquí, circunda toda la parte posterior, ahí está. Rodea prácticamente aquí a los pedúnculos cerebrales. Muy bien, como te decía, rodea los pedúnculos cerebrales. Y va escalando, mira, por donde, por el istmo, la circunvalación lingular, y así por donde, por debajo de la precuña, se mete por la cisura calcarina, porque puede atacar, eso más se ve la cisura calcarina, por si acaso, pregunta de examen, es de la cisura perpendicular, ¿no? O parieto occipital, si quiere llamarla así, y toda la parte inferior del lóbulo temporo-occipital, ¿ya? Temporo-occipital. Esa sería la zona de la arteria cerebral posterior. ¿Qué arteria rodea el pedúnculo cerebral? La arteria cerebral posterior. Qué bacán, buena pregunta. Y la arteria cerebral posterior por la dorsolateral, ¿no? ¿Cuál es su territorio de ella? Muy bien. Finalmente, el polígono de Willings, muy bien, el polígono de Willings entonces se forma por ¿cuáles? Por esas arterias que hemos visto, ¿no? Posteriormente estaba aquí la arteria cerebral posterior derecha e izquierda, y esas son las únicas de quien de la arteria basilar o de esta arteria del circuito basilar posterior. Mientras que el circuito anterior o sistema vertebral o sistema carotídeo que es anterior, surge ¿quién? La arteria carótida, la arteria cerebral anterior, cerebral media y las comunicantes posteriores. Y acá hay una comunicante anterior entre las dos cerebrales anteriores. Entonces ahí está el polígono de Willings. Hay que comunicante anterior, cerebral anterior, comunicantes posteriores y cerebral posteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese polígono está rodeado aquí a este elemento, ¿no? Llamado como la glándula hipófisis. Delante de quién estaba el quiasma óptico, detrás de quién estaban los cuerpos mamilares, prácticamente esa zona del hipotálamo. Esa zona central es la cabeza de este señor hombrecito, ¿no? Un hombrecito llamado el polígono del señor Willings. Entonces, ahí está, ¿no? Arteria cerebral posteriores, arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, la cerebral anterior se comunica entre ellas dos, pregunta de examen. ¿Qué comunican las comunicantes anteriores? La arteria cerebral anterior. ¿Qué comunica la cerebral posterior con la carótida interna, ¿no? La carótida interna la comunica con la cerebral posterior, pregunta de examen, la arteria comunicante posterior, que son dos. La arteria comunicante anterior son una, verdadero. Comunicante posterior son dos, verdadero. La comunicante posterior son una, falso. La comunicante anteriores son dos, falso. Muy bien, hay que tener clarísimo eso, ¿no? 7 lados del polígono de Willings.
Muy bien, y todas ellas ya sabemos todos los nombres, ¿no? Todititas, ya sabemos prácticamente. Muy bien, está la lateral laberíntica, la aica, la cerebrosa superior, las arterias pontinas. Estas son las arterias que van hacia la glándula hipófisis, las arterias hipofisiarias y ramas colaterales de cada una de ellas, ¿no? Estas son las ramas lenticulares o lenticulares estriadas, ¿no? Porque van al núcleo estriado, etcétera. Pregunta de examen, ¿no? Facilita. Muy bien, último tema, sistema ventricular y sistema nervioso. El sistema ventricular, profesor, tiene que ver con las cavidades huecas que tiene el señor encéfalo. Y médula espinal, por supuesto, es uno solo. En donde tenemos o tendremos en cuenta que dentro de cada hemisferio que tendremos un ventrículo lateral derecho, un ventrículo lateral izquierdo, tendremos que tiene cuernos, un cuerno frontal, una porción, ese cuerno, básicamente, ¿no? Un cuerno frontal, un cuerno temporal y un cuerno occipital parietal. De esa manera circunda ¿quién? El ventrículo laterales, ¿no? Ventrículo lateral derecho, izquierdo. Se dice que este es el 1, este es el 2. Bueno, ya son numeraciones que corresponden. Luego tenemos, en medio del diencéfalo, está el tercer ventrículo, y entre el tronco encefálico y el cerebelo estaría el cuarto ventrículo. Entonces, tenemos 4 cavidades. Acá tenemos ventrículos laterales 1 y 2, tercer ventrículo, ahí está, y cuarto ventrículo. Ahora, ¿cómo comunicamos esos 4 ventrículos mediante agujeros y conductos? El agujero que está entre ¿dónde? Entre los ventrículos laterales, ¿cómo se llama? El agujero de Monroe. Agujeros de Monroe. Muy bien. Comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Y el tercer ventrículo cómo se comunica con el cuarto ventrículo? Por el acueducto mesencefálico de Silvio. Acueducto mesencefálico de Silvio. Y en este rombito que se acueducto mesencefálico de Silvio hay 2 agujeros laterales, ¿no? Que se dan por los recesos laterales de la fosa romboidea, que se llama como los agujeros de Luschka. Los agujeros de Luschka. Y la parte más posterior como una mochilita para lo que es el cerebelo, el agujero de Magendie. Agujero de Magendie, donde está mi pulsor ahí es el agujero de Magendie. Y luego continúa por el bulbo y la médula espinal como conducto del epéndimo. Como conducto del epéndimo. Muy bien, entonces ahí está. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y agujero de Monroe, agujero o conducto mesencefálico de Silvio, agujero de Luschka y atrás sería Magendie. Los ventrículos laterales, la porción frontal, la parietal, la occipital, la temporal, el agujero de Monroe, tercer ventrículo, esto sería el conducto mesencefálico de Silvio, acá sería la cuarto ventrículo, agujero de Luschka lateralmente y posteriormente el agujero de Magendie. Y el agujero que va por el medio se llamaría como el conducto del epéndimo. Muy bien. Entonces, estos elementos que hemos estudiado van a producir líquido cefalorraquídeo. ¿Quién es, profesor? Las cavidades, llamadas como los ventrículos. Los 4 ventrículos. ¿Principalmente quién? Ellos. Los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales. El tercer ventrículo, segundo lugar, y tercer ventrículo, cuarto lugar. Muy bien. Muy bien. Finalmente, el sistema venoso. Recuerde, profesor, que por los agujeros de Luschka y Magendie atrás, profesor, ¿sale quién, profesor? Acá está, vamos a ver si tenemos el agujero. Sí, ¿no? Sí, acá está el agujero de Magendie y el agujero de Luschka. Salen de ese sistema ventricular y sale a rodear el líquido por fuera de ellos. Entonces, por estos 3 agujeros, 2 de Luschka y un Magendie, circula el líquido cefalorraquídeo. Circula para formarle como una defensa protectora del líquido entre la dura madre y la pía madre y mezclado entre la capa aracnoidea, llamada la aracnoides, en el espacio subaracnoideo, ¿no? Se dice que se crea aproximadamente todos los días 125 mililitros de líquido cefalorraquídeo. 125 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y se va a reabsorber
mediante un sistema venoso del sistema del encéfalo. Muy bien. Entonces veremos, profesor, que existe este sistema venosos o sistema de senos venosos están dentro de la dura madre, mayormente, dentro de la dura madre. Bien, vemos que acá está un lado derecho, este es un lado izquierdo, y vemos cómo viene, ¿verdad? Así, ¿no? Arribita así viene una, y en el medio aquí viene otra, ¿no? ¿Este qué sería? Entre ella y ella, ¿quién sería? La dura madre. ¿Qué se llama la dura madre? Esta se llama la hoz del cerebro. ¿Cómo se llama esta? La hoz del cerebro. Esa hoz del cerebro, profesor, divide, o vamos a decir así, divide un hemisferio derecho de un hemisferio izquierdo. Ahora, en la cúspide de ese hoz del cerebro, ¿quién estaría? Este elemento llamado como un seno, llamado el seno venoso longitudinal superior. Seno venoso longitudinal superior, o seno longitudinal superior, como quieras, o sagital superior. Y encima del cuerpo caído a ese nivel estaría aquí en el seno venoso longitudinal inferior o seno venoso sagital inferior, cualquiera de los dos. Muy bien, hay dos elementos, uno superior y uno inferior. Y ahora, ¿qué hacemos? Vemos que en el medio, ¿no? En el medio, profesor, ¿qué? De la región talámica, la parte más profunda de los núcleos de la base, lo recoge ¿quién? Una vena, llamada la vena cerebral magna, o la vena cerebral magna de Galeno. Muy bien. Ella te recoge la sangre ¿de dónde? De toda la parte profunda de los núcleos y del tálamo. Entonces, esta zona confluye en las dos ¿con quién? Con el seno venoso longitudinal superior, con la vena cerebral magna de Galeno, y confluye en una sola. Confluye en una sola. ¿Cuál sería esa sola? Esta sola, llamada como el seno venoso recto. Seno venoso recto. Acá estaría. Seno venoso recto. Y este seno venoso recto, profesor, va a confluir justamente con otra, ¿cómo se llama así? Con otra vena. Muy bien. ¿Que viene de dónde? Con esta que viene abajo, ¿no? El seno occipital. ¿No? ¿El seno qué? Occipital. En este seno occipital, profesor, viene así de esta manera y prácticamente se va a confluir con ella también. Muy bien. Ahora, una vez que tengo que este seno venoso longitudinal superior y el seno venoso recto, origina lateralmente y derechamente y izquierdamente hablando. ¿Qué surgen, profesor? Las venas que, o los senos venosos transversos. Los senos venosos transversos. Justamente en esta confluencia para que nazca esta izquierda y esta derecha, se llama ese punto de confluencia para que se origine dos cosas más, se le llama como la prensa venosa de Erófilo. La prensa venosa de Erófilo, que está justamente en la parte más posterior de la cabeza, ¿no? Del encéfalo. Y origina los senos venosos transversos. Los senos venosos transversos. Ahora, este seno venoso transversos, al momento que va a iniciar su caída, para que no tome el nombre de qué, del seno venoso sigmoideo, confluye una vena o otro seno venoso, el seno cavernoso. ¿Qué seno, profesor? El seno cavernoso, o proviene del seno cavernoso, profesor, pero como está encima del hueso peñasco o de la porción petrosa, lo conocemos como los senos petrosos, el seno petroso superior. El seno petroso superior. Muy bien, seno petroso superior. ¿Dónde confluye? Cuando termina la vena, el seno venoso transverso y empieza el seno venoso sigmoideo. Y en el seno venoso sigmoideo, profesor, en el seno venoso sigmoideo, muy bien, va a estar el otro seno venoso, llamado como el seno petroso inferior. El seno petroso inferior. Muy bien, seno petroso inferior. De esa manera, tenemos claro que esa parte inferior tiene dos venas, ¿no? Seno petroso superior, seno petroso inferior. Uno confluye en donde, cuando termina el transverso inicia el sigmoideo y otro que acaba en el sigmoideo antes que se vuelva ¿qué?
se acerca al agujero yugular posterior, agujero rasgado posterior, agujero yugular o agujero rasgado posterior, para que se convierta en arteria, arteria ¿qué? En vena yugular interna. En vena yugular interna. Entonces, cuando el seno venoso transverso confluye sus senos petrosos superior e inferior, se convierte en seno venoso sigmoideo nuevamente y se llega ¿a dónde? Al agujero rasgado posterior o agujero yugular para que se origine la vena yugular interna. En el cuello, cuando se vea la vena yugular interna, se originó ¿de dónde? Del seno venoso sigmoideo, cuando recogió sangre de todos ellos. Recuerda que los senos petrosos superior e inferior, venían de un seno cavernoso. Un seno cavernoso. Entre los dos senos cavernosos, profesor, tenemos una comunicación entre ellas dos, llamado como el seno intercavernoso, tanto anterior como posterior. Y en medio de ellas, ¿quién va a estar? La glándula hipófisis. La glándula hipófisis. Ese seno cavernoso, ¿de dónde viene, profesor? Viene de la confluencia, ¿de dónde? De las venas oftálmicas y vamos a llamarla así, la vena esfenoparietal. El seno esfenoparietal, que está justamente circundando entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal posterior. Entonces, el seno venoso cavernoso confluye las venas oftálmicas, porque hay dos venas oftálmicas, y el seno venoso esfenoparietal. Y se comunica entre los senos venosos cavernosos, otros senos intercavernosos, que están rodeando aquí a la glándula hipófisis. Muy bien, esos senos cavernosos se comunicarán con los senos transversos o senos sigmoideos a través de sus senos petroso superior y seno petroso inferior para confluir finalmente a formar, todo desemboca en la vena, en el seno venoso sigmoideo, para que formara ¿qué? La vena yugular interna y llega ¿a dónde? Al cuello. Por el cuello recoge la sangre, ¿de dónde? Por todas ellas. Muy bien. Vemos también que la vena longitudinal superior, o el seno venoso longitudinal superior, recogió las venas o recogió la sangre, ¿de dónde? De la misma meninges, en la parte más cortical a nivel cerebral, si quieres llamarla así. Muy bien, y forma como si fuera un armazón, ¿no? Un armazón completo. Muy bien. Entonces, superficialmente hablando, las venas, si tú ves encima del encéfalo, ¿quién las recoge? Ellas también las recogen. Muy bien. Finalmente, profesor, recuerden que entre este seno transverso y el seno recto, aquí estaba aunque una meninge llamada como la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Y acá debajito estaría formado aquí el os del cerebelo. La hoz del cerebelo. Entonces, la función está en que acá se llamaría casi, ¿no? O del cerebro, acá O del cerebelo, acá tienda del cerebelo, muy bien, y acá estaría aquí en la prensa venosa aerófila, muy bien, y todas ellas confluyen en una sola. En esta parte más superior, profesor, está unas pequeñas granulaciones, que salen como si fueran unos guantes y perfora, o vamos a llamar así, invaginan a la dura madre como si fueran unos pequeños gránulos, unas pequeñas ampollas. Y en el hueso parietal se ve como unos huequitos. Eso se llama como las granulaciones de Paccioni. Las granulaciones de Paccioni. Y en esas granulaciones de Paccioni, cuando se invaginan hacia esa manera, del espacio subaranoideo al seno sigmoideo, o al seno, perdón, longitudinal superior, se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en el seno venoso longitudinal superior o sagital superior. Pregunta de examen. Muy bien. No me acuerdo que lo había puesto por acá. Pensé que lo había puesto. Debe estar en otra lámina. Muy bien. En donde esas granulaciones justamente las vemos en donde, en el hueso parietal, en toda la parte más superior, ¿no? Eso seguramente lo veremos como superficie ósea en el hueso parietal en tema de cabeza, tercer capítulo. Muy bien. Pues de esa manera,
el globo ocular tiene comunicación con la parte interna cerebral, claro, a través de las venas oftálmicas. Por eso que el ojo es importante que se trate y no se infecte. Y además la rama terminal de la carótida interna acaba en el globo ocular, llamada como la arteria oftálmica. Y la arteria oftálmica dará la arteria de la retina, central de la retina. Cuando tú escuchas ese nombre en tema de cabeza, es una arteria de la rama terminal de la carótida interna. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí hemos acabado lo que es cerebro. Muy bien. Queda la parte final. Creo que queda una pequeña partecita de tronco, creo que era irrigación. Muy bien. Ya, a ver si nos reunimos estos días, hacemos una horita más, muy bien, para completar eso, y una hora más si quieren para poder acabar núcleos, ya que esta semana empieza con aparato locomotor. Muy bien, aparato locomotor. Pues prácticamente ya tienen casi todo. Solo nos faltaría esa pequeña partecita de irrigación, un poquito de tronco, que es muy sencillo, prácticamente, si ya sabes, cerebeloso también, tronco es mucho más sencillo. Y la parte de los núcleos, los últimos núcleos craneales, que es una miscelánea nada más, y con eso creo que quedaría todo completo. Ah, olvidé, ¿no? También la morfología interna del diencéfalo. Bueno, ya, eso coordinaré entonces con los señores delegados. Muy bien, pero bueno, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Licenciado, al final dijo que la reabsorción del líquido cefalorraquídeo era por el seno venoso longitudinal superior, ¿verdad? Superior, aquí. Gracias. Ya. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Listo. Muy bien. Hemos hecho 3 horitas. 3 horitas, ¿sí? 3 horitas, ¿no? Se me tan rápido. A ver, 9, 10, 11, 12, 1, 2, más o menos. Sí, pues, 3 horas. Hemos hecho 3 horitas exactas, ¿ah? Bueno, muchachos, creo que hasta aquí lo dejamos porque ya tenemos que almorzar. Tenemos que hacer también varias cosas. Esperemos de que les sirva y les ayude bastante su examen. Quizás, por ahí estamos organizando unas cositas para que hagan algunos entrenamientos mentales. ¿Y qué va a venir, profesor? ¿Qué va a venir? Las fijas, dicen, ¿no? Las fijas. Va a venir todo, ¿ya? Todo va a venir, a pedido de los delegados, de la área general, de cada, de cada área. Todo tiene que venir, de todas maneras, ¿ya? Así que prepárense para verdadero y falso, asóciense para lo que es completar. O sea, completar con las cosas que yo te coloque ahí, ¿no? Relacionar, marcar, que es facilito. No es para marcar en sí, ¿no? Pero el tema es leer primero. Así es que lean, revisen. Un estudiante, un samarquino, no puede estar pidiendo las fijas, porque las fijas no corresponden a las fijas. La fija corresponde al que la persona que lee y estudia. Acostúmbrate a eso. Persona que lee y estudia, esas personas en el camino van a lograr cosas. Muy bien. Listo, chicos. Delegados, ¿alguna consulta más? Creo que no, profesor. Ya cualquier novedad al grupo. Muy bien. Bueno, veo que tanto en el área de qué, en el área de terapia ocupacional, terapia física y radiología y laboratorio están presentes. Bueno, están presentes, ojalá, pues, ¿no? Y todos los videos, en todo lo que se ha enseñado en los videos, se va a tomar. Muy bien. Todo lo que se ha mencionado. Como te digo, en esta semana quizás hagamos una reunión más, una reunión y media, no sé, pero ya es para solamente completar lo que nos falte. Muy bien. Pero ya saben, los temas se tienen que hacer todos en el folder, ¿eh? Ya saben, eso tienen que hacerlo bien concatenado. La persona que tenga el folder bien hecho, bien resumido por cada tema que se ha desarrollado, lo presenta. Si no lo has hecho, ni lo presentes. Así es que, y tampoco, la gente que no le gusta meterle color, lapicito nomás, unas 5 o 10 hojas, ¿no? O sea, prácticamente para en 10 hojas, todo el capítulo de neuroanatomía es imposible, ¿no? Así que es un trabajo arduo, muy bien. Ya algunos más también, profesor, yo lo he hecho así, de vista, lo han hecho muy interesante, muy trabajoso,
gente que se dedica, hay gente que dale su prórroga de tener una mejoría en esa parte, ¿no? Darle buena nota. Puedo poner hasta 20 o puedo poner hasta 0. Simplemente no revisar, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente yo no voy a matarme para recibir cualquier cosa. Así que piénsenlo 2 veces para que podamos siempre evaluarnos de la mejor manera. Bueno, chicos, bueno, si no hay más que decir,